Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. No queremos más violencias. Hemos propuesto un camino de pacificación. Hace 4 años, cuando disputábamos con Duque por estas mismas épocas, la mayoría de la sociedad aparentemente decidió que el camino no era la paz, que había que hacer trizas la paz. Plomo es lo que hay, dijeron por ahí en algún momento. Hoy, ¿cuál puede ser el balance? En ese entonces dijeron, vamos a cerrarle el camino a Petro, el camino es Duque para Colombia. Hoy podemos hacer un balance, una evaluación. ¿Qué pasó con cerrarle el camino al progresismo colombiano y permitir que un proyecto como el de Duque permaneciera 4 años más en el poder? Hoy tenemos más violencia, hoy tenemos más corrupción, hoy tenemos más hambre. Violencia, corrupción y hambre. ¿Valía la pena cerrarle el camino al progresismo por temor a un cambio que nos llevara más bien a la paz, a un Estado transparente y a una sociedad más democrática y productiva? Yo creo que la sociedad colombiana tiene que analizar hoy la decisión para los próximos 4 años. ¿Queremos más violencia? ¿Queremos más corrupción? Mi contradictor está imputado por corrupción. Eso es lo que queremos. No es un proceso de mentiras, son unos indicios reales. Seguimos por ahí, seguimos por el camino de las frases huecas, mientras lo que se encubre es mantener las cosas como están. Y aletargamos 4 años más el cambio verdadero de Colombia. Aletargar 4 años más el cambio verdadero de Colombia solo significará más destrucción de la paz, que significa muchos más muertos. Significará más estancamiento económico por no pasar a construir una economía productiva, a transitar hacia las energías limpias, a posibilitarnos y colocarnos en medio de la humanidad, como toda la humanidad está luchando en una economía descarbonizada, en una sociedad del conocimiento. El cerebro de los colombianos, decía en mi discurso, y de las colombianas, no es diferente al de los norteamericanos, no es diferente al de los chinos, no es diferente al de los europeos, porque tenemos que condenar a nuestra sociedad a más ignorancias inducidas por gobiernos que no quieren financiar la educación pública y que entonces hacen gala de la superficialidad, de la falta de argumento, porque creen que las sociedades se pueden manejar como rebaños si no se educan. ¿Por qué no damos un salto en el conocimiento hacia adelante? ¿Por qué no permitimos que la ciencia pueda cogobernar con el presidente? ¿Por qué no permitimos que las mujeres no se queden en la casa y puedan cogobernar con el presidente? ¿Por qué pretendemos que una sociedad entonces es aquella en donde los hombres gobiernen y las mujeres cocinan? Eso no es de hace 2 siglos, eso no es lo que hay que superar. Colombianos y colombianas, es el momento de llegar a una modernidad. Si somos una ciudadanía libre, seremos una gran nación. Podremos crear, podremos inventar. No es la hora del cambio real. ¿Quién puede considerar que el cambio real consiste en tener centenares de miles de familias
esclavizadas pagando créditos hipotecarios, porque a los dueños de esos apartamentos y casas les parece delicioso que los hombrecitos y las mujercitas, como dicen ellos, paguen 15 años al propietario multimillonario hasta poder tener una casa. Creemos que esa es la sociedad que puede construir justicia social, que ese es el cambio. Entonces el cambio consiste en tener a las mujeres en la casa, mientras los hombres gobiernan, y a tener a los deudores esclavizados, entre comillas, dizque deliciosamente, pagándole hipotecas a los banqueros. Ese es el cambio. Eso es lo que ha habido durante 2 siglos en Colombia. ¿Ustedes creen que el cambio puede ser, ciudadanas y ciudadanos de Colombia, que podremos llegar a la paz, que podremos llegar a la convivencia, que podremos ser una gran nación si admiramos a Hitler? Pues entonces ya tenemos unos caminos que escoger. Nosotros hemos propuesto un cambio real y estable, un cambio verdadero, un cambio en donde la familia, que es la primera comunidad, pueda fortalecerse. La familia como primera comunidad se fortalece si la comida llega a la casa, si frenamos importaciones caras para producir en Colombia. Le explicaba al pueblo caribeño, si dejamos de importar 6 millones de toneladas de maíz del norte, podemos producir 250.000 puestos de trabajo en los campos de Colombia y beneficiar a 1 millón de personas. Llevar comida a la casa. Si la mayoría de nuestra población gana menos de 3.000 pesos diarios y 1 litro de leche vale 3.000, mayoristas, y 1 kilo de carne 38.000, ¿cómo come el pueblo? Y si no hay propuestas como las que hemos hecho, subsidiar los fertilizantes, reedificar el IDEMA, comprar las cosechas y llevarlas al barrio pobre, entonces, ¿cómo se acaba el hambre? Con frases de TikTok. Yo creo que aquí nos toca ponernos muy seriamente en la tarea de decidir qué cambio quiere Colombia. Nosotros queremos un cambio que construya aquí paz, que acabe la violencia, que le diga a la mamá que no tenga miedo ya de que su hija y su hijo salgan a la calle y pasen esos días de inseguridad, de temor, a veces de terror en muchas partes de Colombia. Nosotros lo que queremos aquí es justicia social, que el viejo y la vieja sabia tengan pensión y que todos los niños y niñas de Colombia tengan nutrición, leche, carne, ¿por qué no? Y que el conjunto de la sociedad pueda tener salud a través de llevar los médicos a la casa. ¿Por qué no? Que toda nuestra juventud, si es que queremos una nación grande en 20, 30 años, que compita entre los pueblos del mundo, pueda acceder a la educación superior y a la universidad. Esos propósitos son fundamentales para la sociedad colombiana, y yo les solicito a la mayoría de esta sociedad colombiana que no sigamos como estamos, que no nos hundamos más en la violencia, en la corrupción y en la injusticia, que no demos un salto al suicidio, que es el tiempo de la vida, no del suicidio, que el cambio es por la vida, porque lo que buscamos es una Colombia potencia mundial de la vida. Así que estamos a 1 millón de votos de ganar, 1 millón de votos más
de estos 8,5 millones de electores, si esta cifra cambia el 8 por un 9, ganamos. Cambiamos a Colombia. Luego el objetivo en todas partes de nuestra militancia querida, de este activismo tanto en redes como en la calle y en la vereda y en el edificio, es buscar ese millón más. Allá están entre los que no votaron por nosotros en el Caribe colombiano, que pueden elegir. Están incluso en el pueblo antioqueño que hoy votó por Federico. Es un pueblo laborioso que yo conozco, conservador de antaño. No es tonto, no es bobo, no va a llevar a Colombia al suicidio. ¿Sabe qué es eso? Los invito a acercarse a nosotros, a entendernos, a dialogar, a juntarnos en una posibilidad de transformación. Invito a toda esa ciudadanía del Huila, del Tolima, de Cundinamarca, que fue el departamento que me eligió por primera vez al Congreso de la República, del Boyacá industrial y agrario, que aquí es donde está la posibilidad de un desarrollo, de una prosperidad agraria. Invito al pueblo de norte de Santander, si no reactivamos económicamente a Cúcuta, y eso pasa por recuperar la frontera y relacionarnos con el vecino, lo que hay es crisis económica entonces. Invito al Santander, al que gritó abajo el mal gobierno e inició con su marcha hacia Bogotá la República, en esa gesta de los comuneros, que nos volvamos de nuevo comuneros, porque toca de nuevo gritar abajo el mal gobierno y reconstruir, como decía Jorge Eliezer Gaitán, moral y democráticamente la República. Llegó el tiempo de la vida, no hay paso atrás, solo necesitamos 1 millón de votos más. Invito a toda esta militancia y activismo a conquistar, a convencer con tranquilidad, a convencer con amor a la familia, a convencer con amor a la comunidad en la que se vive o en la que se estudia, para lograr lo que esta generación puede darle a la historia de Colombia. El primer gobierno popular y democrático, el primer gobierno de un verdadero cambio pacífico, el primer gobierno quizás transparente y decente en estos tiempos. Gracias, muy amables. Elecciones Presidenciales 2022. Alianza de la Independencia Informativa. Vea y conozca la información de las elecciones con Noticias 1 y Cable Noticias. Alianza de la Independencia. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana y bienvenidos a esta transmisión especial en alianza con Cable Noticias. Y de una vez vamos a dar entonces la bienvenida a nuestros analistas, el abogado y columnista Ramiro Bejarano y al exdirector del DANE y líder de la encuestadora Cifras y Conceptos, César Caballero. Señores, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya les voy a dar la palabra, ya vamos a empezar a hacer un análisis entrando con este gran discurso de Gustavo Petro, pero por ahora quiero que veamos la sorprendente... vamos entonces a esta hora primero con paso a Enrique Tapias, que se encuentra en la sede de Gustavo Petro. Enrique, buenas noches.
Mónica, buenas noches. Pues efectivamente aquí hay cerca de 600 asistentes en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, más de 300 periodistas nacionales e internacionales. Gustavo Petro habló aproximadamente unos 30 minutos aquí en la sede y se refirió, entre otras cosas, a su plan de gobierno, que muchas veces lo ha repetido, pero hizo una especial atención y discurso frente a las propuestas del candidato Rodolfo Hernández. Dijo que para combatir la corrupción no es necesario salir en videos de TikTok, haciendo referencia precisamente al candidato que pasa a la segunda vuelta. Recordó también que Rodolfo Hernández está imputado por corrupción, le recordó también su admiración por Hitler, sus actitudes misóginas y en general dijo que es necesario conquistar a todos esos votantes en los Santanderes que apoyaron a Rodolfo Hernández para que también hagan parte de esta campaña, pero no solamente mencionó a este departamento, dijo que también es importante que el departamento de Antioquia, donde ganó Federico Gutiérrez, también se sume a la campaña del pacto histórico el próximo 19 de junio. Ha dicho también, entre otras cosas, que para tener una justicia social en el país es necesario tener una economía estable, y para tener esa economía estable es necesario cobrar impuestos a todos los ricos del país. Quienes más tienen tendrán la oportunidad de hacer que el país crezca pagando impuestos. Por el momento, pues es la información que tenemos aquí desde el Salón Rojo del Hotel Tequendama en el centro de Bogotá. Enrique, seguiremos atentos, muchísimas gracias, pero primero veamos qué dijo el sorprendente contendor de Gustavo Petro, que antes de irse para su casa y negarse además a celebrar con sus electores. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción. Hoy perdieron las gavillas que creerían que serían gobierno eternamente. Hoy ganó la ciudadanía. Hoy ganó Colombia. ¡Una olla que se sienta Colombia! Soy consciente de la necesidad de unir nuestro país en el camino de cambio que hoy se ha hecho evidente, contundentemente. Y soy consciente de las dificultades que vendrán cuando asuma la presidencia de la República. No soy ingenuo respecto a las resistencias que habrán frente al gobierno decidido a acabar con la politiquería y la corrupción, especial por parte de algunos de los que se han sentido dueños de este país. Pero soy consciente de que será el pueblo colombiano quien me acompañe en la defensa de las decisiones que deberé tomar, y que será este pueblo con quien construirá la victoria en segunda vuelta. A quienes me votaron quiero decirles que no les fallaré y que no descansaré un minuto en el cumplimiento de mi compromiso con todos ustedes. Mi compromiso es hoy y será siempre hacer de Colombia un país con oportunidades para todos, donde el gobierno trabaje cada día para el bienestar de los colombianos, en especial los más necesitados de apoyo. Gracias, colombianos y colombianas. Cuento con ustedes para ganar en segunda vuelta. Vamos ahora entonces con nuestros analistas y quiero empezar por preguntarle al doctor Bejarano, para usted, ¿qué significa que dos personas que no hacen parte del establecimiento político de este país estén llegando a segunda vuelta? Se refiere obviamente a Rodolfo Hernández y su fórmula vicepresidencial, ¿no? Porque Petro sí es un hombre que ha estado en la vida pública, tiene experiencia, fue alcalde, fue senador y creo que allí ha hecho pues una labor muy importante. Yo creo que lo de Hernández es una cosa sorprendente, porque además derrotó al candidato que era el candidato
del Partido Liberal, del Partido Conservador, de Cambio Radical, del Partido de la U y del gobierno. Eso realmente es una situación muy inesperada, muy importante que lo haya logrado, porque el gran derrotado hoy, o los grandes derrotados hoy son obviamente el gobierno, el doctor Uribe, el doctor César Gaviria y toda esa gavilla que realmente pensó que inventándose como candidato al doctor Federico Gutiérrez iban a seguirse manteniendo en el poder. No, este fue un grito de libertad en el sentido de que la gente dijo, no queremos más esta situación. Ahora, es evidente que Petro ganó. Yo no estoy tan pesimista como algunos dicen, creyendo que ganó, pero que no ganó el 50% y que por lo tanto es una derrota. No, yo creo que él sabía que no la tenía fácil. Él sabía que no iba a ganar en primera vuelta. Yo me supongo que eso debía tenerlo claro. Y el hecho de que no hubiera ganado en primera vuelta no quiere decir que tenga todo perdido. Por el contrario, yo veo que tiene unas inmensas posibilidades de llegarle a un electorado que todavía no se ha expresado. Además, el electorado que está con Fico Gutiérrez, que entre otras cosas cometió un error gigantesco, es el señor Fico Gutiérrez. El primer discurso que da es el de decirle a sus huestes que él no maneja, que de todas maneras él va a ir a apoyar al señor Hernández. ¿Qué es eso? Entonces, si yo hubiera votado por el señor Hernández y oigo ese discurso, diría, pero entonces al fin, ¿qué? ¿Este señor representa o no representa la politiquería de la vieja casta? No. Entonces yo creo que el camino que se le avisora a Petro y también a Rodolfo Hernández es una segunda vuelta muy dura, muy competida. La campaña se va a poner muy difícil. Yo creo que las redes sociales se van a volver un escenario muy importante, porque es que fue allí donde Rodolfo Hernández se hizo notorio, donde se hizo prácticamente un candidato posible. Y a mí me parece que Petro debe estar sabiendo eso. Ya vio usted el discurso que acaba de pronunciar Petro, donde le dijo unas cosas muy puntuales. Usted es una persona que tiene cargos en la justicia penal, tiene que responder. Además de eso ha tenido unas manifestaciones que por las que en otro país por lo menos lo hubiera llamado una reconvención la policía, la de salir a decir que él era un seguidor de Hitler, aunque después al parecer recogió esa frase. Pero yo creo que el tema de Petro ha ganado en una contienda muy difícil, ha salido derrotado todo el establecimiento político, eso es innegable, y yo creo que ahora viene una segunda vuelta muy dura, muy disputada y que ojalá se haga en paz. Hay que decir también que el registrador hoy se salió con la suya finalmente, porque el proceso electoral fue razonable, se dieron los resultados inclusive antes, porque él había dicho lo que le había dicho que más o menos a las 8 de la noche. Exacto. Yo creo que como que aprendió la lección del 13 de marzo y yo creo que eso es bueno. Bueno, le iba a preguntar también al doctor Caballero justamente cómo veía esa segunda vuelta, porque la gente le apuesta que si llegaba Rodolfo, prácticamente Petro no tiene posibilidades. ¿Usted piensa lo mismo? No, yo creo que no. Yo creo que la competencia va a estar bastante reñida, como dice Ramiro, va a haber una cosa realmente de infarto. Yo quisiera señalar tres cosas. Los ganadores, lo primero es la participación. La democracia colombiana ganó hoy. 54.91% de las personas habilitadas para votar lo hicieron. Creo que esto es histórico. No recuerdo en este momento si es la mayor en los últimos años, pero claramente demuestra que la gente salió a votar. A pesar que era puente, entre otras cosas. A pesar de que era puente, de todos los temas, y eso me parece que es muy importante decirlo. Lo segundo, yo creo que ganó Petro. Petro, comparado entre lo que sacó hace 4 años y lo que saca hoy, pues aumenta su votación de una manera sustancial. Y obviamente Rodolfo Hernández gana porque derrota al candidato, digamos, de alguna manera de la continuidad y el continuismo. ¿Quiénes pierden? En primer lugar, el presidente Iván Duque. Habían 3 candidatos de los 6 que decían, estamos en contra del gobierno Duque y tenemos que hacer un cambio. Sumados son el 72.67% de los votos. O sea, es un mensaje contundente que ojalá el presidente vea, entienda y asuma con dignidad republicana de entender que el grueso de la sociedad colombiana no le gusta lo que él hizo. Lo segundo, pues obviamente sale derrotado Federico Gutiérrez, quien había armado la
las estructuras políticas más grandes que han existido en la historia de Colombia. Hace 4 años se dijo lo mismo de Germán Vargas, pero Germán Vargas tenía menos partidos hace 4 años de los que hoy tenía Federico respaldándolo. Lo estaba respaldando el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido de la U, Liberal. el Partido Liberal, Cambio Radical y el MIRA, y el gobierno, y aún con eso, queda derrotado. Y yo creo, frente al registrador, solamente anotar un tema. Yo creo que él hizo un manejo de expectativas y es... Normalmente las elecciones en Colombia, en presidencia, en primera vuelta, se sabe quiénes pasan entre las 4:45 y las 5:25. O sea, Él desde hace unos días mandó el horario de 8 de la noche para que la gente estuviera pensando en las 8 de la noche y obviamente antes de las 6 de la tarde ya lo teníamos. No tengo exactamente el momento en el cual uno hubiera podido decir, pero él básicamente hizo un manejo de expectativas y le recuerdo, desde las elecciones del 2002 para acá, ya sabríamos quién eran los dos que estaban en segunda vuelta entre las 4:45 y las 5:25. No sé en qué momento pudimos nosotros hacerlo, pero el registrador lo que hizo fue cambiar las expectativas de la gente. Mandarlo a las 8 de la noche sabiendo que lo iba a poder hacer antes de las 6 y debería haberlo hecho antes de las 6. Perfecto, ya regresamos marrullero y le funcionó. Le funcionó, de acuerdo. Ya regresamos con ustedes porque les quiero decir que además un adolorido Federico Gutiérrez salió esta noche a reconocer su derrota, anunció de inmediato su voto por Rodolfo Hernández, aunque dijo que no haría parte de su gobierno. Miguel Ángel Peñaranda estuvo en la sede de Gutiérrez esta noche. Muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Precisamente nos encontramos en la campaña, en la sede de campaña del candidato Federico Gutiérrez, quien después de una larga espera ofreció una declaración a los medios de comunicación donde ha dicho en síntesis que reconoce los resultados que se han dado en esta tarde en Colombia y que ofrece un apoyo total al candidato para segunda vuelta, Rodolfo Hernández. Yo no he hablado con Rodolfo, ni Rodrigo y yo hemos hablado con Rodolfo. Ni necesito hacerlo. Y quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país y que no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias y de nuestros hijos. Y por eso, Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y por Marilén el próximo 19 de junio. De igual forma dijo que el candidato Gustavo Petro pues no le conviene al país y que por eso adhiere su apoyo al candidato Rodolfo Hernández, pero que no hará parte de su gobierno, pero sí hará veeduría durante la administración de Rodolfo Hernández si queda como presidente de la República. Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho y por todo lo que ha hecho, no le conviene a Colombia. Sería un peligro para la democracia, para las libertades, para la economía, para nuestras familias y para nuestros hijos. Y por eso consideramos que esa opción sería un peligro para el país. Mónica, esta es toda la información desde la sede de campaña del candidato Federico Gutiérrez. Sigan ustedes en estudio. Muy bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y yo quería preguntarles por la lectura de ese discurso, que le estábamos comentando incluso con el doctor Caballero antes de esta emisión, sobre la lectura, la puesta en escena de ese discurso de Petro el día de hoy. Sí, es claramente sin un solo político, rodeado de mujeres y algunas personas de su familia. Creo que los únicos dos hombres son un familiar de Petro y un familiar de Francia Márquez. Es un discurso en donde trata de establecer que Rodolfo es continuidad, que el apoyo de Federico inmediato significa continuidad y trata de mandar un mensaje de tranquilidad a los empresarios diciendo que él va a dar tranquilidad, que él va a proteger la inversión. Entonces, digamos, esa es básicamente la puesta en escena. La de Rodolfo, como un buen antipolítico, es desde la cocina de su casa, como no se comportaría un político. Ramiro. Pues a mí me pareció el discurso de Petro muy centrado, muy en su forma de expresarse, porque le dijo unas cosas importantes al país que, aunque ya las ha dicho, porque ya las conoce, era importante que las dijera, que allí en la campaña política de él hay discurso, que hay futuro, que hay ideología y unas cosas muy contundentes para las mujeres, para los trabajadores.
Yo creo que ese es un discurso muy, muy útil. Creo que contrasta con los otros discursos, que han sido, para mi modo de ver, bastante flojos. Perfecto, doctor Bejarano, ya regresamos. Esta es Noticias 1, la red independiente. Menos de 1 millón de votos consiguió Sergio Fajardo, un número muy menor al que obtuvo hace 4 años, que fueron poco más de 4 millones. Esta noche, sin embargo, se mostró tranquilo y dijo que llegará un futuro para el centro. Camilo Galán, buenas noches. Así es, Mónica, y muy buenas noches. Los saludo desde el norte de la ciudad, a las afueras del Hotel Estelar, el sitio escogido por la campaña de Sergio Fajardo para esperar los resultados de esta primera vuelta. Sobre las 6 de la tarde, el candidato llegó acompañado de su hija, su pareja, la ex canciller María Ángela Holguín, su fórmula vicepresidencial Luis Gilberto Murillo y todo su equipo de la coalición Centro Esperanza y algunos de sus seguidores que lo acompañaron durante esta campaña presidencial. Mónica, en su discurso, que no duró más de 10 minutos, agradeció a los cerca de 900.000 personas que depositaron su voto de confianza hoy en las urnas, pero también a los 2 grandes ganadores de esta primera vuelta presidencial, Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández. Esto fue lo que dijo. Tengo que empezar por felicitar a las 2 personas que han sido escogidas por Colombia a pasar a disputar la segunda vuelta. A Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández, yo les deseo lo mejor a ellos, les deseo lo mejor como país. Tienen una respuesta gigantesca, una responsabilidad gigantesca con Colombia, pero como siempre he predicado, nosotros tenemos que saber ganar, pero todavía mucho mejor saber perder y entender que fueron las personas escogidas. Mónica, posteriormente el candidato Sergio Fajardo aseguró que los resultados de hoy indican que Colombia quiere un cambio, que aunque no fue de la mano de él, la responsabilidad recaerá en los 2 candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial. Escuchemos a Sergio Fajardo. Estaba claro que Colombia iba a cambiar y quedó claro que Colombia quiere cambiar. Quedó en manos de 2 personas que representan un cambio. No quedamos nosotros como queríamos quedar, porque nosotros representamos un cambio porque creemos que ese cambio se tiene que dar en nuestro país, pero no se dio el cambio que nosotros propusimos en este momento, y yo no tengo duda de que ese cambio marca un hito en la historia de Colombia. Esto no había pasado, lo que pasó en estas elecciones, y repito, las 2 personas que hoy fueron escogidas para competir por el cambio que quiere Colombia, pues tienen una responsabilidad muy grande en este evento único en nuestra historia. Mónica, antes de terminar su discurso, Sergio Fajardo aseguró que mañana a primera hora se reunirá con su equipo para conocer cuál será el camino inmediato a seguir. Me despido de ustedes desde el norte de la ciudad. Continúen ustedes con más información en estudio. Camilo, muchas gracias, y le quiero preguntar al doctor César Caballero sobre el comportamiento de las votaciones en las regiones, en las diferentes regiones del país. Se van a notar 2 cosas. Hay 4 departamentos que en principio para segunda vuelta parecieran muy definidos, porque Santander, el 67.9% de las personas votaron por Rodolfo. En Nariño, el 70% por Petro y Francia. En Chocó, el 72% por Petro y Francia, y en Cauca, el 69% por Petro y Francia. Y en contraste, hay 3 departamentos claramente fraccionados, donde votaron 30%, 30% y 30% por los distintos candidatos, que son Caldas, Quindío y Risaralda. Y termino con esto: la participación. La mayor participación de todo el país, Santander, 66%. Luego Cundinamarca, 65%, Boyacá con 63% y Bogotá con 63%, casi 64%. ¿Y cuáles fueron los lugares donde menos participación hubo? Y ahí tengo que decirlo, Petro lo mencionó en su discurso, y es los cuidadores de votos para que no compraran votos. Simplemente lo voy a decir: los departamentos con menor participación: Atlántico con 43%, La Guajira con 32%, Magdalena con 45%, Córdoba con 46% y Bolívar con 42%. Es decir, aquí hay una mezcla de varios tipos de cosas, y hay que hacer el análisis regional, que es muy importante. Doctor Bejarano, ¿cómo va a ser el comportamiento en esta segunda etapa para la campaña de Rodolfo Hernández con el lío jurídico que tiene encima? Pues ese lío jurídico puede llegar a convertirse en papel muerto, porque lo que puede ocurrir, él está imputado en la Fiscalía. Si a él lo llegan a elegir presidente de la República, la Fiscalía perdería cualquier competencia
para seguir adelantando la investigación. Y en consecuencia eso se iría a la comisión de acusaciones. Y la comisión de acusaciones, pues yo no lo veo, a pesar de que él no tiene fuerza parlamentaria en el Congreso, interesado en dañarle el camino a un presidente recién llegado. De manera que si no le hacen una determinación inmediata a Rodolfo Hernández antes de que llegara a ser presidente, eso realmente, cuando sea presidente, si llegara a serlo, se va a ir a la comisión y allá todos saben qué puede pasar. Perfecto. Bueno, ya seguimos con ustedes y desde que dejó las armas, Gustavo Petro asumió que comenzaba una carrera política. Su última curul de senador la obtuvo como vencido en las elecciones presidenciales pasadas. Miremos entonces cómo hizo para llegar hasta el triunfo de hoy. Sus estrategas de comunicaciones y de contenido le recomendaron pasar de la gran oratoria que tiene a ser un buen escucha, particularmente de los sectores más vulnerables y de los jóvenes. El descontento general con el gobierno y la deficiente gestión de la pandemia en la que se agudizaron el desempleo, la desigualdad y el hambre fueron canalizados y bien leídos por la campaña del Pacto Histórico, que plantearon soluciones a mediano y largo plazo. La indignación del pueblo colombiano, cansado de un gobierno indolente e inepto que no resolvió ni el desempleo ni el hambre y que no paró las violencias, hizo trizas la paz y la seguridad. Desde la dirección de la campaña y el comité de debates, fue trazada una agenda de trabajo concentrada en Antioquia, Atlántico, Santander y Valle del Cauca, además del Distrito Capital. Y en las 10 ciudades donde viven 18.1 millones de ciudadanos aptos para votar. La estrategia del gobierno, con el presidente Duque a la cabeza, de atacar cualquier propuesta del candidato del Pacto Histórico, los señalamientos del estamento militar y las actuaciones de los organismos de control fueron interpretados por la ciudadanía como ataques a la persona, que convirtieron a Petro en víctima del establecimiento. Por primera vez, la guerrilla no fue el tema central de la campaña y, por el contrario, cada vez que Petro era señalado como guerrillero, se fortalecía la idea de que es el más indicado para lograr la consolidación de la paz como fundamento para elevar las condiciones socioeconómicas de los más vulnerables. Es que los ciudadanos están buscando que el sistema social y político les ofrezca un cambio en sus condiciones de vida. Y este candidato tuvo en cuenta eso en su programa político, cosa que no hizo ningún otro candidato. Ahora se inicia una nueva campaña con 2 candidatos ajenos al establecimiento por primera vez en nuestro país. Rodolfo Hernández llegó a la política luego de la alcaldía de Bucaramanga, en la que se destacó por 2 cosas: negocios corruptos con el dinero público y sus agresiones de palabra contra las mujeres y de obra contra un concejal que lo denunció. ¿Cómo llegó a convertirse en ganador de esta jornada? El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, enfrentará en segunda vuelta a la sorpresa de la jornada, Rodolfo Hernández, el ingeniero de 77 años que hoy dejó por fuera de la contienda electoral al aspirante de la derecha, Federico Gutiérrez. Es un lavaculo de la politiquería. No, señor, no sea grosero, no sea grosero. El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien hasta el inicio de su campaña a la presidencia era un desconocido para el resto del país, conquistó hoy el voto de más de 5.900.000 colombianos con su discurso populista y chabacano. Sacar los ladrones de la administración pública, no es más. Su demagogia, irreverencia y aseveraciones fuera de tono lo ubicaron en el radar de los usuarios de las redes sociales, poco cultos en materia política. Yo soy seguidor de un gran pensador alemán que se llama Adolfo Hitler. Haciendo uso de su retórica populista, ha dicho que ofrecerá recompensas a quienes denuncien a los corruptos, a pesar de que él mismo tiene pendiente un proceso penal por corrupción. También en su oratoria ha lanzado frases xenófobas, misóginas y un tanto fascistas. La gente se fascinó con su discurso. Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el gobierno, la gente no le gusta. ¿Por qué? Porque ven que es invasiva. Una de las sorpresas de hoy es que hace 3 meses el ingeniero Hernández le dijo a un ciudadano que se le acercó que no sabía dónde quedaba Bichada. Para el Bichada, ¿eso qué? El departamento de Bichada. ¿Y cuál es la capital?
¿Pero cuál es la capital? Puerto Carreño. Ah, bueno. Hoy, el desubicado Hernández ganó en ese departamento. Re locos, papi, re locos, papi, re locos. En la Procuraduría tiene 33 procesos disciplinarios por su conducta agresiva y lenguaje procaz. Federico Gutiérrez comenzó su carrera para la presidencia no solo con la misma maquinaria política que tuvo Iván Duque para llegar al poder, sino con las acciones ilegales del gobierno para favorecer su campaña, pero se hundió en esa jornada. ¿Qué hizo para que su campaña se hundiera? Cuando trabajamos juntos y unidos, los resultados se ven. La derrota de Federico Gutiérrez se vislumbraba en algunas encuestas por el repentino ascenso de Rodolfo Hernández, que sin embargo no se veía posible por la pintoresca y superficial personalidad de este santanderiano desconocido y poco culto. ¿Usted no quiere la cerveza en un vaso, papá? Esta imagen de Hernández, el hombre que derrotó al candidato de las maquinarias políticas, es de hoy, no de archivo. No hables mentira. La propia campaña de Hernández la difundió en los medios de comunicación para dar la impresión de que hace lo que se le viene en gana, incluso el día más importante de su vida. Este personaje medio bufón fue quien derrotó a Federico Gutiérrez con una personalidad que pretendía ser también cercana a los votantes, pero que no logró llegar al corazón de los electores fuera de su departamento natal, Antioquia. El futuro político de Federico Gutiérrez queda en entredicho. Tal vez ya no tiene ninguno. El crecimiento tiene que ser desde abajo, desde las regiones. En zonas del país históricamente uribistas como Córdoba, el Eje Cafetero, norte de Santander, Atlántico, Caquetá y Meta, Gutiérrez perdió y fue superado por Petro y Hernández. Perdió también en el Huila, en donde se pensaba que era fuerte por ser su fórmula vicepresidencial, oriundo de ese departamento, Rodrigo Lara, exalcalde de Neiva. Bueno, muy bien, seguimos entonces con nuestros analistas y vamos a hacer énfasis entonces, gran ganador y gran perdedor de esta jornada, para que eso quede muy claro esta noche. Para mí, los ganadores son Gustavo Petro, la democracia colombiana, y Rodolfo Hernández. Y los perdedores son Iván Duque, Federico Gutiérrez y de alguna manera el uribismo. Sin duda el gran perdedor es el doctor Duque, a quien habría que preguntarle qué le respondería hoy al periodista de la BBC de Londres cuando él le dijo que él creía que si se volviera a lanzar lo iban a reelegir. Sería muy interesante que hoy le hicieran esa pregunta. El gran derrotado fue él. Muy bien. Todos jugábamos en esta elección, pero protagonistas que ganaron y perdieron en esta jornada son estos. Ganó la paz porque el discurso contra la implementación de los acuerdos ni siquiera hizo parte de los temas de los 4 primeros candidatos en la contienda. Perdió a Álvaro Uribe Vélez, que desde los primeros años de este siglo se convirtió en el indiscutible protagonista de la política, pero no consiguió que ninguno de sus candidatos lograra triunfar, ni en la consulta de la derecha, ni en la primera vuelta presidencial. Porque esta va a ser la coalición más votada. Ganó la juventud, que luego de las decepciones del plebiscito por la paz y las anteriores elecciones presidenciales, participó como nunca antes en la jornada electoral. Perdió Iván Duque, que puso a trabajar a su gobierno en contra de la ley e involucrando a ministros y superintendentes en una campaña activa y legal contra Gustavo Petro, el candidato ganador, y a favor del candidato derrotado, Federico Gutiérrez. Ganaron los estudiantes que se manifestaron en las calles durante el 2020 y el 2021 contra el gobierno de Iván Duque, pidiendo reforma policial y mejor educación, y consiguieron respuesta a sus argumentos en las campañas. Perdió el centro político, que seleccionó a sus mejores dirigentes para una campaña conjunta sin entender que los extremos de la derecha y la izquierda todavía mandan en el país. Ganó el sistema electoral que, a pesar de la forma en que fue electo el registrador, a pesar de su falta de transparencia en contratos y de los errores masivos de la primera vuelta, permitió resultados claros e indiscutibles. Perdieron los partidos tradicionales, liberal, conservador, la U y Cambio Radical, cuyos dirigentes se hicieron invisibles en la campaña política. Ganaron el populismo y la falta de cultura política del electorado colombiano, pues los votantes fueron seducidos por frases fáciles y sin fondo de una campaña sin propuesta política. Muy bien, vimos en esa nota que había más ganadores y perdedores de los que ustedes mismos habían visto. ¿Les faltó alguno por ahí por incluir? Yo quiero soltar un tema. Entre los votos blancos, nulos y no marcados, entre las elecciones de 2014, 2018 y 2022 ha venido bajando. Por ejemplo, en los blancos,
bajamos de 5.98 a 1.74 en el 2018 y 5.98 ahora, pero los nulos de 2.34, 1.23 y 1.13, y los no marcados de 0.3, 0.24 y ahora 0.1 apenas. Es decir, la gente está votando mejor porque se están anulando menos votos y se están dejando menos votos no marcados del total. A mí me parece que sin duda un gran perdedor también fue César Gaviria. Yo creo que lo que marcó lo de hoy no es solamente la derrota de él, la decisión tosuda de irse a casar allá con Federico Gutiérrez cuando su partido le estaba diciendo otra cosa, pero sobre todo lo que hoy se patentó es que el doctor César Gaviria tiene los días contados como jefe del Partido Liberal. Además, hizo una convención en su casa de parlamentarios liberales para que le dieran un permiso para ir a adherir a Federico cuando él tenía que haber hecho en el marco de una convención esa decisión. La derrota para Gaviria es histórica y yo creo que esto se debe traducir en que él tiene que renunciar a la jefatura única del Partido Liberal. Muy bien, ya regresamos con esta transmisión en alianza con Cable Noticias. Este es Noticias 1, la red independiente. Otra sorpresa del día es la derrota del uribismo. Por primera vez en este siglo no tuvieron candidato propio, tuvieron que adherir a otro que, aunque amigo, se había lanzado como independiente. La derrota del candidato Federico Gutiérrez no solo es del mismo Gutiérrez, sino también de gran parte del establecimiento compuesto por los partidos políticos tradicionales que pusieron sus votos al servicio del antioqueño, del empresariado que participó activamente a favor de Gutiérrez y de las clases sociales altas del país. Yo soy consciente que el daño que me han hecho le hace daño a cualquier candidato que yo apoye. Pero antes que la de Gutiérrez es la derrota del uribismo, empezando por el propio expresidente Uribe, quien por primera vez en 20 años tuvo que desaparecer del activismo electoral, aunque internamente continuara dirigiendo a sus seguidores a través de sus congresistas y de sus activistas. Gustavo Petro lo único que ofrece es lo mismo de siempre. Es el populismo de izquierda que construye una realidad paralela. La exitosa estrategia uribista de 2 décadas, consistente en atacar intensamente en redes y en las calles, aún con noticias falsas, a la izquierda y a Gustavo Petro, se le devolvió al Centro Democrático, cuya derrota no tiene matices. He tomado la decisión personal de renunciar a la candidatura presidencial por el Centro Democrático para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez. Por primera vez, el partido mayoritario que ha representado a la ultraderecha y a la derecha tuvo que llegar a una campaña adhiriendo a un candidato que, aunque fuera cercano al expresidente, se presentó como una coalición externa. Usted ni es presidente, ni va a ser nunca presidente de Colombia, gracias a Dios. Con el amplio triunfo de Petro y Francia Márquez, la época del uribismo parece entrar en el ocaso, en parte propiciado por el mal gobierno de Iván Duque, el presidente que puso Uribe y al que Colombia le adjudica su mala situación social y económica del presente. Él me ayudó a mí, Uribe. No el Centro Democrático, él. El paso de un desconocido que representa más un populismo de corte latinoamericano también simboliza el descalabro de Uribe, aunque puede decirse que este animal político está herido pero no vencido definitivamente. Todavía se le puede ver, como está ocurriendo en estas primeras horas después de los resultados, uniéndose a Rodolfo Hernández junto con sus alfiles y atrapándolo en sus redes. Rodolfista de corazón. Doctor César, los políticos en Colombia han demostrado que difícilmente mueren. Es más o menos, ellos vuelven y resurgen de las cenizas y se reinventan. Sobreviven incluso a esto que está pasando. ¿Usted cree que hoy, con esto que sucedió, es la muerte política de Álvaro Uribe? No, yo no creo. Yo creo que lo que ha ocurrido es que durante 20 años el uribismo fue el centro de una coalición de centro-derecha colombiana y era como el sol que atraía a todos los demás temas. En esta elección claramente el uribismo se dio cuenta y Uribe se dio cuenta que ya no podía ser el centro, entonces es un satélite. Hay votos uribistas, lo vimos en el Congreso, más de 1 millón de votos uribistas. No son ya las votaciones astronómicas que antes tenía, pero va a seguir en la política colombiana y ahora creo
que frente a Rodolfo y frente a Petro, cualquiera de los dos que sea presidente, probablemente van a jugar un papel de oposición que probablemente les dé algún sentido distinto frente a la opinión. Lo que es claro es que el gobierno de Iván Duque destrozó la popularidad de Álvaro Uribe y destrozó muchas de las posibilidades políticas del Centro Democrático en esta elección, como ya se vio en las parlamentarias, y se ve que ahora no tienen ni siquiera candidato, ni siquiera lo pudieron presentar. Doctor Ramiro, de Rodolfo se ha dicho que es un uribista oculto y de hecho ya muchos uribistas han salido hoy en sus redes sociales a anunciar su apoyo. ¿Se va a unir todo el uribismo y va a rodear a Rodolfo Hernández en esta segunda vuelta? Pero de eso no me cabe la menor duda. Claro que él es un uribista que durante esta campaña trató de ocultar eso, pero él es uribista y lo ha expresado además públicamente. Pero sobre todo es una persona de la que los medios de comunicación han dicho que tiene negocios con los hijos del doctor Uribe. Eso no es obviamente por antipatía que tiene negocios con la familia Uribe, es porque obviamente participa, por lo menos social, económicamente con ellos, y de allí el espectro político no hay sino un paso. Y la prueba de eso es que hoy el doctor José Obdulio, la doctora María Fernanda Cabal y la doctora Paloma Valencia, sí. Todos a una han salido a decir que van a respaldar a Rodolfo Hernández, de manera que más claro no canta un gallo. El doctor Rodolfo no solamente es uribista, sino que le va a tocar una cosa peor, que es recorrer esa alfombra roja con la que hoy Duque hizo el ridículo para ir a votar desde la Casa de Nariño hasta el Congreso. Lo que no sabemos es cómo va a hacer Rodolfo Hernández para desmarcarse de ese uribismo, porque le podría hacer mucho daño. Él, de hecho, lo tuiteó hace unos minutos, dijo, sacamos el uribismo del país, como si hubiera sido, digamos, seguramente ese va a ser su lema de campaña en esta segunda vuelta. ¿Dijo Rodolfo Hernández? Así lo escribió en Twitter. Bueno. Es que hay una cosa en términos de estrategia. Para Gustavo Petro era más fácil enfrentar a Federico Gutiérrez porque era la matriz continuidad-cambio y él era cambio y Federico era continuidad. Enfrentar a Rodolfo los va a obligar a repensar esa estrategia porque no es tan fácil ubicarlo en la continuidad. Es posible y ellos van a intentarlo, pero él tiene maneras de decir yo no soy la continuidad de Duque y este trino muestra que él dice no, es que acabamos con el uribismo. Entonces digamos que esa matriz no va a ser tan fácil. Yo creo que esta campaña va a ser muy interesante, muy reñida y muy distinta a lo que hemos visto antes. Si el uribismo fuera inteligente, no apoyaba a Rodolfo y por supuesto tampoco a Petro y se organizaba en la oposición. Es que los partidos que aspiran siempre a estar en el gobierno terminan en eso, deteriorados y corrompidos. Los partidos tienen que vivir horas de oposición y eso es lo que no le ha pasado al uribismo. Muy bien, ya seguimos con ustedes. Los colombianos tenemos menos memoria genética para una proteína que es principal para los europeos, el gluten. Por eso en nuestra región es frecuente que algunos consumidores de este tengan efectos en su salud. El gluten es un componente proteico que se encuentra en algunos cereales de trigo de centeno y de la cebada. Algunas personas, al ingerirlo, pueden presentar una reacción alérgica o intolerancia. Quienes lo sufren pueden tener la enfermedad celíaca. La condición de enfermedad celíaca tiende a ser permanente. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico de si es una enfermedad celíaca o son los otros dos fenómenos, una sensibilidad o simplemente una alergia. Ya sea que las personas presenten sensibilidad o realmente tengan la enfermedad, los síntomas son parecidos: dolor de estómago, diarrea, hinchazón abdominal e incluso síntomas neurológicos y cutáneos. El tratamiento es eliminar el gluten de la dieta de la persona. Con eso generalmente muchos de los síntomas revierten en unas pocas semanas y el tema de las manifestaciones de los anticuerpos que se pueden detectar se pueden hacer invisibles pues en algunos meses. Si la reacción alérgica o intolerancia no es severa, se puede encontrar la manera de balancear la dieta para no quitar el gluten completamente, ya que en nuestra cultura es muy común encontrarlo en los alimentos. El hecho de retirarse el estímulo, el agente que le está causando los fenómenos, pues significa una mejora en la calidad de vida. Si la enfermedad no es diagnosticada a tiempo, pueden producirse problemas gástricos permanentes e incluso tumores en el tracto intestinal. Es por esto que si usted presenta los síntomas mencionados anteriormente, debe acudir a visita con un especialista. La ley seca se creó para evitar problemas en las elecciones, pero en medio de la reactivación les hace daño a los comerciantes. El pasado miércoles el gobierno fijó los horarios de la ley seca para la jornada electoral de hoy y determinó que iniciaría a las 4 de la tarde del sábado 28 y finalizaría al mediodía del lunes 30 de mayo. Sin embargo, el gremio de los bares, Asobares, pidió al gobierno modificar los horarios por cuenta de la final de la Liga de Campeones de Europa con el fin de mitigar las pérdidas del sector.
Desde Asobares Colombia hemos desarrollado una serie de estudios que nos ha permitido concluir que durante cada jornada de ley seca, toda la cadena de comercialización del sector pierde alrededor de 18.000 millones de pesos. El gremio pidió que para la próxima jornada electoral el gobierno no modifique el horario con el que los bares trabajaron este fin de semana. Hacemos una solicitud al gobierno nacional de que la medida de ley seca restrictiva del orden público para nuestro sector únicamente se circunscriba a lo que está prescrito en el artículo 206 del Código Electoral, esto es, que la jornada de ley seca inicie a las 6 de la tarde del día sábado y que termine el día lunes a las 6 de la mañana. El gremio, que cuenta con más de 250.000 empleados directos e indirectos, estudia la posibilidad de reunirse con otros sectores de la economía para analizar los pros y los contras de la celebración del Día del Padre, que se dará en la misma fecha de la segunda vuelta electoral. Google Analytics hizo su propia recopilación sobre lo que fue la campaña del servidor de sus búsquedas. Durante los últimos 7 días, el 50% de las búsquedas colombianas en Google fueron por Gustavo Petro, de las cuales las más altas se registraron en los últimos días. En segundo lugar, se encuentra Rodolfo Hernández con el 36% de las búsquedas. Sergio Fajardo es la tercer tendencia con el 7% y cierra Federico Gutiérrez con el 6% de las búsquedas. En cuanto al interés de los colombianos por averiguar sobre las fórmulas vicepresidenciales de los candidatos, las búsquedas las lidera el Pacto Histórico. Francia Márquez con el 66% de las consultas dirigidas a la candidata. La sigue Marlene Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, con el 20% de las búsquedas. Y en tercer lugar, Rodrigo Lara, fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez, con el 14%. En las últimas semanas también hubo un crecimiento en las búsquedas relacionadas con las elecciones. Aumentó en un 1100% las consultas sobre encuestas presidenciales, 350% más la capacitación de los jurados de votación y en un 130% el cómo cambiar de puesto de votación. Quienes se interesaron en conocer un poco más de sus candidatos preferidos y sus propuestas, el tema que más les interesó a los cibernautas fue salud, seguido de educación, movilidad y paz. Estas fueron las tendencias que mostró la plataforma de búsqueda durante la semana previa a estas elecciones. La jornada electoral no escapó al ámbito deportivo nacional porque algunos de los deportistas destacados y otros ya en retiro, con sus opiniones, habían generado toda clase de comentarios. Hoy a través de sus redes mostraron abiertamente su ejercicio democrático. Como no pasaba hace años, en Colombia para esta campaña presidencial fueron varios los deportistas activos y retirados que decidieron revelar el candidato por el que ejercieron su derecho al voto. Muchos de nosotros. 2 medallistas olímpicos y 2 leyendas del fútbol colombiano hicieron público su apoyo a Gustavo Petro. Se trata de María Isabel Urrutia y Óscar Figueroa, que públicamente manifestaron su apoyo al líder del Pacto Histórico, al igual que lo hicieron los exfutbolistas Willington Ortiz y Adolfo El Tren Valencia. Nairo Quintana vía Twitter dio a conocer que su apoyo es para el ingeniero Rodolfo Hernández, pero fue otro ciclista quien más polémica despertó con su decisión, Egan Bernal, quien se sinceró al revelar que su voto fue por Federico Gutiérrez, quien fue el candidato presidencial que más apoyo recibió por parte de deportistas, como por ejemplo el volante de River Plate, Juan Fernando Quintero, quien hasta subió una foto con el exalcalde de Medellín. Jacqueline Rentería, actual militante del partido de la U, también apoyó a Fico, al igual que los futbolistas retirados Faustino Asprilla y John Jairo Treyes, y el actual delantero del Junior de Barranquilla, Miguel Ángel Borja. Hasta aquí los deportes. Mónica Rodríguez con más información. Gracias, Mauro. Y justamente sobre esa última nota de Mauricio en deportes, ¿usted cree, doctor Bejarano, que esta cantidad de famosos, deportistas, artistas, toda esta gente que se unió rodeando a Federico Gutiérrez y que esas adhesiones públicas realmente puedan incidir en la votación de las personas? Jamás, por el contrario, en lo que inciden es en el desprestigio personal de esas adhesiones, porque esas personas han ganado el respeto y el cariño del público porque son destacados en asuntos donde nadie tiene controversias y se meten ellos de sapos, por decirlo de alguna manera, a apoyar a algún candidato y ahí dividen a la gente que la quiere entre las que los quiere y las que los va a detestar. Marbellé, por ejemplo, tuvo una pelea feroz, casi a puños con Petro, de manera que yo creo que hacen un muy mal negocio salir de su pedestal de reinas o de actores a meterse en la arena política.
eso realmente no les conviene. Y a veces puede surtir también el efecto contrario, porque lo que pasó justamente con Marbel y sus trinos en contra de Francia Márquez, lo que hizo fue, de cierta manera, engrandecer a Francia. Y hablando justamente de ella, doctor Caballero, le quiero preguntar cuál sería el papel, porque yo creo que ella va a empezar aquí a entrar a jugar un papel mucho más importante y más relevante en esta segunda vuelta para Gustavo Petro. Mire, sobre los pronunciamientos públicos de los personajes, ellos tienen derecho a hacerlo, es su derecho. Yo estoy de acuerdo con Ramiro, no deberían hacerlo, yo no lo hago. Me parece que cada uno debe administrar sus riesgos internos y decidir su votación individualmente. Sobre el tema de Francia Márquez, yo creo que es una figura muy importante, es claramente la vicepresidente más visible de todos los que teníamos. Es una figura que sus números en términos de conocimiento y popularidad e imagen favorable son muy altos. Ella ya jugó un papel claro en la campaña de Gustavo Petro. Creo que las votaciones de Nariño, Cauca y Chocó, donde más del 70% de los votos depositados, o casi el 70% de los votos depositados, fueron por el pacto histórico, muestran el aporte enorme que esa figura le está haciendo. Y yo creo que en esta segunda ronda debería tener un papel probablemente mucho más protagónico como vicepresidenta. Bueno, pues doctor César Caballero, doctor Ramiro Bejarano, muchísimas gracias por su tiempo y por su disposición esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, y nosotros nos vemos en las redes sociales y mañana lunes festivo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.